Bienvenidos a Crónicas Veladas. Durante 2000 años, la historia de la humanidad ha sido moldeada por un beso. El beso de un hombre en un jardín de Getsemaní, bajo la luz de las antorchas romanas. Nos han enseñado desde la infancia que Judas Iscariote es la encarnación del mal, el traidor definitivo que vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Su nombre es sinónimo de perfidia. Su alma, según Dante, está siendo masticada eternamente por Satanás en el círculo más profundo del infierno. Pero, ¿y si todo lo que nos han contado es una mentira deliberada, fabricada por una estructura de poder que necesitaba un villano para justificar su autoridad? ¿Y si Judas no fue el traidor, sino el discípulo más leal? ¿Y si ese beso no fue un acto de codicia, sino el cumplimiento de una orden directa y secreta dada por el propio Jesús de Nazaret? Hoy abrimos uno de los expedientes más explosivos del archivo prohibido, el Evangelio de Judas. No estamos hablando de una teoría moderna. Hablamos de un papiro físico, real, datado mediante carbono 14, que permaneció oculto en las arenas de Egipto durante 1700 años antes de resurgir en el mercado negro de antigüedades. Este documento contiene la conversación secreta que la Iglesia Católica ha intentado borrar de la existencia desde el año 180 a.C., cuando el obispo Ireneo de León lo declaró herejía mortal. La historia oficial del Vaticano se basa en la premisa de que Jesús fue una víctima pasiva de la maldad humana. Pero el papiro revela una narrativa completamente diferente, una que transforma la teología en una operación estratégica. En este texto, Jesús no es capturado por sorpresa. Él orquesta su propia captura y necesita a alguien lo suficientemente fuerte para cargar con el peso de la historia, alguien que esté dispuesto a ser odiado por la eternidad para que la profecía se cumpla. Pedro era demasiado débil. Juan era demasiado joven. Solo Judas tenía la fuerza espiritual para ejecutar la traición necesaria. El documento estuvo a punto de perderse para siempre. Fue descubierto accidentalmente en una cueva cerca de El Minya, Egipto, en la década de 1970, por campesinos locales que buscaban tesoros. Lo que encontraron no fue oro, sino un códice encuadernado en cuero que contenía la sentencia de muerte de la doctrina ortodoxa. Durante décadas, este papiro viajó en cajas de zapatos y cajas fuertes de bancos en Suiza y Estados Unidos, deteriorándose, congelándose y rompiéndose, como si una fuerza oscura intentara impedir su traducción. La conspiración moderna comienza en el año 2000, cuando la marchante de arte Frida Nussberger Chakos intentó venderlo. Fue entonces cuando el Vaticano activó a sus agentes silenciosos. Nuestra investigación indica que, aunque una versión saneada del texto fue publicada por National Geographic en 2006, existen fragmentos, los llamados versículos silenciados, que nunca llegaron al público. Estos fragmentos fueron adquiridos discretamente por intermediarios de la Santa Sede y enviados directamente al búnker nivel 7. ¿Qué dicen esos versículos faltantes? Sugieren que la relación entre Jesús y Judas no era de maestro y discípulo, sino de conspiradores cósmicos que compartían un secreto sobre la naturaleza de la realidad que los otros apóstoles eran demasiado simples para entender. En el próximo segmento vamos a leer lo que está escrito en ese papiro. Vamos a reconstruir la conversación prohibida donde Jesús le da a Judas la orden final. Una orden que lo condena al infierno de la historia para salvar al mundo. El texto del Evangelio de Judas comienza con una declaración que hiela la sangre de cualquier teólogo ortodoxo. El relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Desde la primera línea, el documento establece una jerarquía oculta.
Mientras los otros 11 discípulos están preocupados por la liturgia y el pan, Judas es apartado. Jesús lo lleva a un lado, no para reprenderlo, sino para compartir con él la gnosis, el conocimiento último del cosmos. En una de las escenas clave del papiro, Jesús encuentra a los discípulos ofreciendo una oración de acción de gracias sobre la comida. Jesús se ríe. Los discípulos se ofenden, preguntando por qué se burla de su piedad. Jesús les responde con una frialdad devastadora. No me río de ustedes. Ustedes no hacen esto por su propia voluntad, sino porque a través de esto su Dios será alabado. La distinción es crucial. Su Dios. Jesús les está diciendo que el Dios al que ellos rezan, el Dios del Antiguo Testamento, el Creador material, no es el verdadero Padre Supremo. Es una deidad menor. Los discípulos se enfurecen, pero Judas es el único que se mantiene firme. Él se levanta y dice: «Yo sé quién eres y de dónde vienes. Tú eres del reino inmortal de Barbelo». Con estas palabras, Judas demuestra que es el único que entiende la verdadera naturaleza extraterrenal de Cristo. No es un Mesías político. Es un emisario de un plano de existencia superior, atrapado en una forma humana. Es entonces cuando Jesús le hace la propuesta final, la orden que justifica el título de este video. Él le dice a Judas: «Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Esta frase es la clave maestra del documento. Sacrificarás al hombre que me reviste. Jesús no está pidiendo ser traicionado, está pidiendo ser liberado. Para la teología gnóstica que el Vaticano intentó exterminar, el cuerpo físico no es un templo sagrado, es una prisión, una jaula de carne y hueso creada por un demiurgo imperfecto para atrapar la chispa divina. Jesús necesitaba morir para que su espíritu pudiera regresar al reino de Barbelo. Pero no podía suicidarse y no podía esperar a una muerte natural. Necesitaba un catalizador. Necesitaba que la maquinaria del Imperio Romano lo triturara. Judas no estaba vendiendo a su maestro por codicia. Las 30 monedas eran un teatro necesario para cumplir la profecía. Judas estaba aceptando cargar con el karma negativo de la historia, aceptando ser el villano a los ojos de la humanidad ignorante para realizar el mayor acto de amor posible, liberar a su maestro de la prisión de la carne. El papiro describe la angustia de Judas. Él tiene una visión donde ve a los otros 12 discípulos apedreándolo y persiguiéndolo. Le pregunta a Jesús sobre su destino. Jesús no le miente. Le dice que será maldito por generaciones, que su estrella se oscurecerá, pero que al final Él gobernará sobre ellos en el espíritu, porque Él fue el único que tuvo el valor de hacer lo necesario. La Iglesia Católica no podía permitir que esta versión sobreviviera. Si Judas es un héroe, entonces la estructura de culpa y redención sobre la que se basa la misa se derrumba. No hay pecado original en la traición. Solo hay un plan divino ejecutado por 2 conspiradores conscientes. Ireneo de León ordenó la destrucción de este texto en el año 180 porque sabía que era un virus ideológico. Pero el papiro sobrevivió en la oscuridad de una vasija de piedra caliza, y cuando resurgió, trajo consigo no solo palabras, sino preguntas sobre qué otros pactos secretos se hicieron en esos días finales en Jerusalén. En el próximo segmento seguiremos el rastro físico de este documento. ¿Cómo terminó en una caja de seguridad en Nueva York? ¿Y qué papel jugaron los mercaderes de antigüedades corruptos y los agentes del Vaticano en su deterioro deliberado antes de que pudiera ser traducido? La supervivencia del Evangelio de Judas es un milagro oscuro en sí mismo. Tras permanecer oculto durante 1700 años en el desierto egipcio, protegido por la arena seca de la cueva de El Minya, el papiro fue desenterrado en 1978.
Sin embargo, lo que siguió no fue una preservación académica, sino una odisea de codicia que casi cumple el deseo del Vaticano de verlo convertido en polvo. El documento cayó en manos de traficantes de antigüedades sin escrúpulos que no veían en él una revelación teológica, sino un cheque en blanco. El manuscrito pasó de mano en el submundo del El Cairo, donde fue robado, recuperado y vendido ilegalmente. En 1983, el papiro llegó a Ginebra, Suiza. Allí, un misterioso comerciante egipcio conocido como Hanna intentó venderlo a un grupo de expertos por una suma exorbitante de $3 millones. Los académicos, al ver el precio y la falta de procedencia legal, rechazaron la oferta sin saber que tenían ante sí la prueba de la inocencia de Judas. Frustrado por la falta de compradores, Hanna tomó una decisión que horrorizaría a cualquier historiador. Metió el papiro en una caja de seguridad bancaria en Hicksville, Nueva York, y lo dejó allí durante 16 años. El ambiente dentro de la bóveda del banco era hostil. La humedad fluctuante y la falta de control climático comenzaron a devorar la tinta y la fibra. Pero el peor crimen contra la historia ocurrió cuando el documento fue trasladado a un congelador doméstico. La congelación y descongelación repetida provocó que las fibras de papiro, ya frágiles, explotaran a nivel microscópico. El texto se fragmentó en 1000 pedazos, convirtiéndose en un rompecabezas de color marrón oscuro. Durante este periodo de limbo, hubo rumores persistentes de que agentes vinculados a la sección de archivos del Vaticano monitoreaban la ubicación del texto. La estrategia de la Iglesia no era comprarlo públicamente, lo que validaría su importancia, sino dejar que el tiempo y la negligencia hicieran el trabajo sucio. Si el papiro se desintegraba por completo antes de ser traducido, el dogma permanecería intacto sin que la Iglesia tuviera que mover un solo dedo. Fue solo en el año 2000 cuando la marchante de arte Frida Nussberger Chacos adquirió el documento en un estado lamentable. Cuando los expertos de la Fundación Maecenas finalmente abrieron la caja, encontraron un desastre. El Evangelio de Judas se había convertido en confeti. Parecía que el conocimiento se había perdido para siempre. Sin embargo, la tecnología moderna y la obsesión de un equipo de restauradores lograron lo imposible. Utilizando fotografía digital y pinzas microscópicas, comenzaron a reconstruir las palabras que Jesús le dijo a Judas, fragmento por fragmento, desafiando la entropía y el deseo de silencio de la ortodoxia. La tarea de resucitar el Evangelio de Judas recayó sobre los hombros de Rodolphe Kasser, uno de los mayores expertos en copto del mundo. En un laboratorio de alta seguridad en Ginebra, Kasser se enfrentó a lo que él llamó un milagro de destrucción. El papiro estaba tan frágil que el simple acto de respirar cerca de él podía convertir las letras en polvo. Durante 5 años, el equipo trabajó en secreto absoluto, bajo acuerdos de confidencialidad draconianos, sabiendo que estaban reconstruyendo una bomba de tiempo teológica. A medida que las frases en copto antiguo comenzaban a formar sentido, el equipo de Kasser se dio cuenta de que no estaban ante un simple texto herético. Estaban leyendo una inversión total de la historia cristiana. La palabra traidor no aparecía asociada a Judas en el sentido criminal. En su lugar aparecía el término daimon, que en el contexto gnóstico no significa demonio, sino espíritu guía o ser espiritual superior. La traducción confirmó el peor miedo de la ortodoxia. Judas era el único discípulo que poseía la chispa divina necesaria para comprender la misión de Jesús. Mientras Kasser trabajaba en silencio en Suiza, en Roma, las alarmas comenzaron a sonar. La inteligencia del Vaticano, siempre atenta a los movimientos del mercado de antigüedades bíblicas, sabía que la publicación era inminente.
La respuesta de la Iglesia no fue esperar, fue un ataque preventivo. En los meses previos a la revelación mundial de National Geographic en 2006, el Vaticano lanzó una campaña sutil pero feroz para reafirmar la maldad de Judas. El Papa Benedicto XVI, un teólogo brillante y guardián de la doctrina, dedicó sus homilías de Semana Santa a condenar la figura de Judas Iscariote con una intensidad inusual. Lo describió como un hombre consumido por la codicia y la oscuridad, cerrando cualquier puerta a la reinterpretación. No fue una coincidencia, fue una estrategia de contención de daños. La Iglesia necesitaba asegurar que, cuando el documental saliera al aire, los fieles ya estuvieran vacunados contra la mentira gnóstica. La narrativa oficial debía mantenerse intacta. Jesús murió por nuestros pecados, no porque orquestó su propia liberación a través de un pacto secreto. Pero la conspiración tiene una capa más profunda. Expertos independientes que han analizado las imágenes del códice antes y después de su restauración han señalado discrepancias inquietantes. Se estima que aproximadamente el 10 o 15% del manuscrito original se perdió durante sus años en el mercado negro. Sin embargo, hay rumores persistentes en la comunidad académica de que ciertos fragmentos clave no se desintegraron, sino que fueron sustraídos deliberadamente antes de llegar a la Fundación Maecenas. Estos fragmentos perdidos, las páginas fantasma, supuestamente contenían las instrucciones precisas que Jesús dio a Judas sobre lo que sucedería después de la crucifixión. Si Judas sobrevivía, tenía una misión secundaria, un legado que debía proteger. La ausencia de estas líneas finales en la versión publicada deja la historia incompleta, una puerta abierta que la Iglesia se apresuró a cerrar, declarando el texto como una curiosidad arqueológica sin valor teológico real. La estrategia funcionó. El mundo miró el documental, se sorprendió por un momento y luego volvió a la misa del domingo, olvidando que la base de su fe había sido desafiada por la propia mano de Cristo. La verdadera amenaza del Evangelio de Judas no es la rehabilitación de un villano bíblico, es la demolición de la estructura de poder sobre la que se asienta el Vaticano. El texto plantea una premisa aterradora para la jerarquía eclesiástica. El acceso a Dios no requiere intermediarios. Si Jesús confió sus secretos más profundos a Judas en privado, excluyendo a los otros 11 apóstoles, entonces la sucesión apostólica, la línea de autoridad que va de Pedro a los papas, se basa en un error fundamental. Pedro no era el heredero de la verdad, era el heredero de la ignorancia. El papiro describe a la humanidad atrapada en lo que el texto llama la nube del error. Jesús enseña que el Dios creador del mundo material, a quien la Iglesia adora, es una deidad menor y defectuosa que mantiene a las almas prisioneras en cuerpos físicos. La salvación, por tanto, no se consigue mediante la penitencia, la confesión o la Eucaristía administrada por un sacerdote. Se consigue despertando la chispa divina interior a través de la gnosis. Esta idea es el veneno definitivo para una institución que vive de ser el puente exclusivo entre el hombre y la divinidad. Si se acepta el Evangelio de Judas como canónico, los sacramentos se vuelven teatrales y vacíos. La confesión se vuelve innecesaria. La obediencia al Papa se convierte en una sumisión a un administrador de la nube del error. Por eso la etiqueta de herejía fue tan rápida y violenta en el siglo II. No era una cuestión de teología, era una cuestión de supervivencia corporativa. Una religión basada en el conocimiento personal es ingobernable. Una religión basada en la culpa y el perdón externo es una máquina de control perfecta.
El Vaticano entiende que la fe es frágil. Si los fieles comienzan a ver a Judas no como el traidor que vendió a su maestro, sino como el único adulto en la habitación que tuvo la fortaleza para ayudar a su amigo a escapar de este mundo doloroso, la narrativa de la pasión cambia de una tragedia a una operación de liberación. La cruz deja de ser un altar de sacrificio y se convierte en una puerta de escape. Ese cambio de perspectiva despojaría a la Iglesia de su herramienta más potente, el miedo al infierno. Porque en el Evangelio de Judas, el infierno no es un lugar de fuego eterno. El infierno es la ignorancia en la que vivimos aquí y ahora. Una ignorancia que la Iglesia ha fomentado para mantener sus templos llenos. Hoy, el Evangelio de Judas descansa, restaurado y protegido bajo vidrio, en el Museo Copto del Cairo. Ya no está enterrado en la arena ni escondido en una caja fuerte en Nueva York. Sin embargo, su mensaje sigue estando exiliado. La Iglesia ha logrado su objetivo. Ha convertido este documento revolucionario en una simple curiosidad de museo, un artefacto muerto que los turistas miran sin comprender su poder. Han neutralizado la bomba teológica sin necesidad de desactivarla, simplemente convenciendo al mundo de que es irrelevante. Pero para aquellos que saben leer entre líneas, el papiro sigue gritando una verdad incómoda. Nos recuerda que la historia es escrita por los vencedores. Los obispos que ganaron la batalla política en el siglo IV decidieron qué libros eran sagrados y cuáles eran malditos, moldeando así la mente de Occidente durante 2 milenios. Judas Iscariote fue sacrificado 2 veces, una vez en la cruz de la historia oficial y otra vez en los hornos de la censura eclesiástica. El legado de este texto no es solo religioso, es una advertencia sobre el poder de la información. Nos enseña que las instituciones más poderosas del mundo están dispuestas a dejar que la verdad se pudra en la oscuridad si esa verdad amenaza su autoridad. El Evangelio de Judas es la prueba física de que existió otro cristianismo, uno más místico, más personal y menos autoritario, que fue sistemáticamente exterminado para dar paso al imperio de la fe ciega. La pregunta final no es si Judas fue un traidor o un héroe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar una historia que ha sido editada para controlarnos? ¿O tenemos el valor de mirar los fragmentos rotos del pasado y reconstruir la verdad por nosotros mismos? El beso de Judas no fue el final. Fue el comienzo de un secreto que tardó 1700 años en salir a la luz. Ahora que lo conoces, el silencio ya no es una opción. Si este viaje a través de los archivos prohibidos ha cambiado tu perspectiva sobre la historia sagrada, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Judas cumplía órdenes o que la Iglesia tiene razón al condenarlo? Dale un me gusta a este video si crees que la verdad histórica debe ser revelada sin importar a quién ofenda. Suscríbete a Crónicas Veladas y activa la campana. Seguiremos abriendo los expedientes que el poder quiere mantener cerrados. Soy, nombre del narrador, canal, y recuerda, la verdad siempre está oculta a plena vista.